Vos, ¿Qué tal? ¿Cómo andan? pero muy Gustavo, bien, equipo, ¿cómo les va? pero muy bien. Bien. Fede, hay cosas que no entiendo. Pedís el juicio político al jefe de gabinete, pero esta mañana recordábamos acá que el general Perón le dijo al abuelo de Santiago Cafiero, es un buen muchacho, es un buen economista como ministro, pero si lo controlamos va a ser mejor. ¿No alcanza con eso? Es que la verdad es que la situación es crítica desde el momento en que el jefe de gabinete no está cumpliendo con la Constitución Nacional. Yo siento que todos, absolutamente todos en el país tenemos que estar por debajo de la Constitución Nacional. Y lamentablemente las autoridades somos quienes tenemos que hacer cumplir y valer el ejemplo, ¿no? Eh, Cumpliendo no solamente las normas, sino la madre de todas nuestras leyes, que es la Constitución. Cuando Contale, el jefe de contale, gabinete, Santiago Cafiero, no va, no claro. asiste al Congreso de la Nación por más de 270 días, y eso claramente es incumplir la ley madre de nuestra patria. Eh, Justamente te iba a decir, contale a nuestra audiencia cuál es el motivo de este pedido de juicio político. Pero ahora te voy a preguntar, porque lo dijiste antes que te lo preguntara, pero ahora te voy a preguntar si tuvieron algún contacto, si tuvieron alguna charla, a lo mejor no personalmente con él o telefónicamente con él, sino con alguno de sus allegados o alguno de los diputados del partido de gobierno. Nosotros hemos hecho 25 pedidos formales de que el jefe de gabinete vaya al Congreso de la Nación. Mm. Pero esto no depende de nuestro, o no eh, necesita de nuestro pedido, de nuestro requerimiento, de nuestra invitación, sino que tiene que cumplir. Es una obligación, no Mm. es, bueno, vamos viendo, no, es una obligación. Y más en un contexto en donde el presidente de la nación, el gobierno nacional, está gobernando por decretos de necesidad de urgencia. Es necesario que los explique, se expandan, donde vimos cómo durante mucho tiempo en la Argentina se coartaron las libertades individuales, los límites provinciales parecían fronteras, los pueblos tomaron iniciativas que atentan contra nuestras leyes, como por ejemplo barricadas que impedían la movilización de la ciudadanía. O sea, situaciones que realmente son muy preocupantes y que yo estoy convencido que una emergencia, una pandemia como la que estamos transitando, se orienta hacia un camino de salida con más instituciones, cumpliendo más las leyes y no por el contrario. Y además a mí como santafesino me interesa, por sobre todas las cosas, que el jefe de gabinete nos dé explicaciones, por ejemplo, sobre cuál va a ser el destino de la hidrovía, qué está pasando con la ley de biocombustibles, que se están poniendo en riesgo más de 20.000 puestos de trabajo en nuestra provincia. ¿Qué va a pasar con estas restricciones nuevas que están poniendo a la exportación de carne, pero que también la resolución la dejan abierta para que esas restricciones estén también en el comercio de granos? Porque a nosotros como Santa Fe nos afectan notablemente las tres cosas, pero la exportación de carne, para que vos tengas una dimensión, Gustavo, el 50% de lo que exporta la Argentina sale de nuestra provincia. Sí, ayer hablábamos también con el presidente de la Cámara de biocombustibles. Si bien está Pucharello, que está de acuerdo con esta ley, en realidad es porque razona de que es muy parecida a la ley anterior. Cuando yo le pregunté si era el 5% nada más de corte, dice que la otra ley también es el 5%, pero con diversos decretos se llegó al 10 o el 12%, pero que hoy está en La nueva ley, 0,1%. perdón, te corto ahí un poquito, la nueva ley destruye a las pequeñas y medianas empresas de biocombustible y hace que las grandes empresas, en donde algunas de las personas que mencionaste son los dueños, adquieran a las pequeñas que no van a poder seguir funcionando. Sí, sí, porque le baja la mitad su producción, por supuesto.
Exactamente. Lo que pasa es que él dice que la ley anterior también está en ley, dice el 5, pero con diversos decretos fue llegando al 10 y 12 en lo que es el bioetanol. Eh, puede ser, puede ser. Lo que pasa es que cuando se había llegado a un piso tan alto, volver a una ley retrotrayendo a los números anteriores es una destrucción para algunos sectores. Efectivamente, en este caso también hay una guerra interna entre grandes y pequeños y medianos productores, ¿no? Pero De empresas de combustible. con la ley actual, cualquier mejora siempre es bienvenida. Pero con la ley actual conviven los chicos, los medianos y los grandes. Sí, hay Si algo los que no, grandes hay algo que todavía no solamente entiendo, están ¿no? preocupados por esta ley claramente y los chicos dicen que se los destruye, y bueno, yo creo que eh, habría que escuchar, ¿no? Habría que entender de que Lo que no esto no entiendo, puede seguir de esta Federico, no manera. entiendo cómo todavía no se ha hecho un pedido de informe, ya tanto que es, me parece que es pertinente. Nos dijo que los aumentos últimos de diciembre, enero, febrero, marzo, 7% mensual, fue detallado por el aumento de los biocombustibles, ¿no? Se blanquearon el valor de los biocombustibles, se aumentaron y fue trasladado al aumento del petróleo, del aumento de las naftas. Este aumento de la nafta tenía que ver con eso. Pero que le están poniendo cero biocombustible hoy. Cero, hace 2 meses que directamente cero, porque están tan caros, ha subido la soja, ha subido el maíz, ha subido el trigo, que ni siquiera lo pueden poner, están paradas las plantas hace 40 días porque no están poniendo biocombustible. Totalmente, insisto, Pero ¿para son qué? estas cosas las que queríamos que el jefe de gabinete también explique, porque hay mucho en juego desde el punto de vista de la provincia de Santa Fe. Bien, 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 bien. Esto, esto es un pedido de juicio político que obviamente necesita una mayoría que difícilmente se logre, ¿no? Sí, en realidad nosotros sabemos que el oficialismo nunca va a darnos, bueno, con las internas que tiene el oficialismo uno nunca sabe, pero nunca va a darnos los 2/3, la mayoría especial que se necesita, pero por lo menos logramos visibilizar una situación que va a contramano de nuestra ley madre. Bueno, dicho sea de paso, hace un ratito habló el presidente, ¿lo escuchaste? Y dicho sea de paso, dicho sea. Sí. Bueno, posterga hasta el 21 la mayoría de las medidas, el 21 de mayo, ¿no? Esta vez por 3 semanas. Adelanta una hora, antes era las 8 de la noche la circulación vehicular, ahora es a las 19 cierre de los negocios. No hay demasiados cambios y fundamentalmente este sí es algo importante que te atañe a vos, le manda al Congreso una ley para que le cedan facultades. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, en principio te digo que no estamos de acuerdo con darle más facultades a un presidente que claramente no ha estado a la altura de las circunstancias de cómo se debía administrar la pandemia. Los resultados hablan por sí mismos, no hace falta que yo diga que lo hizo mal, sino que lamentablemente, estar en más de 63.000 muertos, casi 3 millones de infectados, una segunda ola que no se previó, porque desde noviembre del año pasado que no se aumentan las camas críticas en la República Argentina, entonces pensamos que no iba a ser necesario, que no se necesitaban tampoco las vacunas, porque las pocas que fueron llegando al principio se las robaron en parte. Hay una diferencial muy grande entre las vacunas aplicadas y las vacunas que se recibieron. O sea, yo estoy eh, convencido de que el faltante de vacunas es muy superior a lo que se dice o a lo que se blanqueó. Entonces, la situación es muy difícil, pero bajo ningún punto de vista esto se soluciona dándole más poder a una persona que claramente no está en condiciones de administrar superpoderes como los que está pidiendo. Yo esta mañana esbozaba, cuando termino de hablar, si esto no tendrá que ver también con el dictamen del procurador Casals acerca de la inconstitucionalidad de los decretos, fundamentalmente porque no está
avalado por el Congreso. El dictamen sobre el cierre de las escuelas o no por decreto lo avaló el fiscal Casals ayer. Fundamentalmente le puso mucho énfasis a la falta de la ley o que el Congreso lo avale. Me parece que por ahí debe pasar la cosa, ¿no? Sí, y también las cuestiones electorales. Me parece que el presidente amparado en una ley que le dé total potencialidad, digamos, plenitud de poderes, puede hacer lo que quiera con las elecciones. Y eso obviamente no se lo vamos a permitir. Pero hay que tener cuidado con las falsas oposiciones. Esas falsas oposiciones que se marcan como espacios políticos que 2 meses antes de las elecciones son opositores, entran al Congreso y después votan, como por ejemplo hizo el socialismo en todo el año pasado, o el bañismo, o distintos partidos provinciales que le votaron absolutamente todo, desde el aumento de retenciones, la baja de los haberes jubilatorios, la nueva ley previsional que atenta directamente, están siendo devastados los jubilados con esta nueva ley previsional. Bueno, todas estas situaciones que se están dando. Te cambio de tema con esto. Si el presidente o el Congreso manda un proyecto de ley para modificar la ley que ustedes sacaron hace poco tiempo, el año pasado, con respecto a la salud, a la vacuna, y le permite que para Pfizer, en el caso específico, sobre la responsabilidad de la empresa en la Argentina, ¿ustedes la modificarían? Sí, totalmente, porque la palabra que está en discusión es una palabra que incluyó el propio oficialismo. Entonces, sinceramente nosotros sentimos que hoy cuidar la vida es que lleguen más vacunas a la Argentina. Gracias, Federico. Chau, chau. Muchas gracias, hasta luego. Perdóname, ¿el lunes vos saldrías conmigo al aire? Siempre, y después del clásico más, que les vamos a ganar 4-0. Chao. Chao. Hasta luego. Federico Angelini, diputado.